Estudiantes, buenos días. Soy el profesor Omar. Hoy conoceremos lo que son las progresiones geométricas. Las progresiones geométricas es una sucesión de números o de términos, en la cual el primer término es diferente de cero. Estos términos se pueden encontrar multiplicando por la razón a una cantidad anterior. El símbolo de la progresión geométrica es de esta forma y entre cada término se va separando con dos puntos. Entonces, de esa forma nosotros podemos identificar a una progresión geométrica. Nota, esto es muy importante. En toda progresión geométrica, la razón se halla dividiendo un término cualquiera por el anterior. En este caso, nosotros podemos encontrar la razón fácilmente en esta nuestra progresión. Por ejemplo, podemos dividir 16 entre 8. En este caso, 16 entre 8 es a 2. Entonces, anotamos la razón 2 aquí. De la misma forma, podemos encontrar entre 4 y 2. 4 dividido entre 2 es de la misma forma 2. Como podrán ver, la razón es constante y en este nuestro ejemplo es 2. Y con esa razón nosotros podemos seguir encontrando los otros términos. Por ejemplo, 32 por 2, el próximo término será 64 y así sucesivamente podemos ir encontrando los otros términos. Ahora, los símbolos que vamos a utilizar en esta oportunidad son T sub 1 para el primer término, T sub n para el enésimo término o un término cualquiera, R para la razón, N para el número de términos y S sub n para la suma de n términos. Ahora, según nuestra progresión, el primer término es 1, el enésimo término podemos representarlo como el último término, que es 64, la razón en este caso es 2, el número de términos, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 son los números de términos y la suma de n términos, en este caso tendríamos que sumar todos estos términos. De la misma forma vamos a aplicar algunas fórmulas para poder resolver algunos ejercicios con progresiones geométricas para el enésimo término, para el primer término, para la razón y para la suma de n términos. Empecemos a solucionar algunos ejercicios de progresiones geométricas. Aquí tenemos el primer ejemplo. Nos dice hallar el noveno término de esta progresión geométrica 842. Como podrán ver, tenemos aquí solamente tres términos y nos pide encontrar el noveno término. Entonces, un término cualquiera. Para ello, vamos a utilizar esta fórmula del enésimo término. Entonces, utilizamos esa fórmula, aquí lo tenemos, es la fórmula del enésimo término. Ya anotando la fórmula del enésimo término, debemos anotar lo que son los datos. Para nosotros, T sub n es el enésimo término o el noveno término, es la incógnita. Primer término, según nuestro ejercicio, es 8. La razón. Habíamos dicho anteriormente que la razón podemos encontrar dividiendo una cantidad con la cantidad anterior. En este caso, 2 entre 4. Entonces, encontramos esa razón dividiendo 2 entre 4. En este caso, podemos simplificar nosotros la mitad 1 y la mitad de 4 es 2. Entonces, la razón en este nuestro ejercicio es 1/2. Entonces, anotamos como la razón 1/2. Continuamos. Para el número de términos será 9 porque él nos pide encontrar un noveno término. Ya teniendo la fórmula y los datos, sustituimos esos datos en la fórmula. El primer término, en este caso 8, la razón es 1/2, n para el número de términos 9 menos 1. Restando el exponente 9 menos 1 es 8. Continuamos. Aplicamos potencia. 1 a la octava es 1, 2 elevado a la octava potencia es 256. Multiplicamos aquí 8 por 1 es 8, todo sobre 256. Simplificando 8 sobre 256, el resultado o el noveno término es 1 sobre 32 avos. Entonces, de esa forma podemos encontrar lo que en este caso el noveno término de esta progresión había sido 1 sobre 32 avos. Continuemos con otro ejemplo. Aquí nos dice, el noveno término de una progresión geométrica es 64 sobre 2187 y la razón es 2/3. La pregunta aquí nos pide hallar el primer término. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer?
aplicar lo que es la fórmula del primer término. Entonces, para ello aplicamos esta fórmula del primer término. Según los datos, debemos ir anotando, según los datos del problema, debemos ir anotando aquí los datos. Para el primer término es incógnita. El enésimo término, según el problema, aquí el noveno término es 64 sobre 2187, ¿no? Entonces tendríamos como dato. La razón es 2/3. Y n, en este caso, es 9, el número de términos. Ya teniendo la fórmula y los datos, empezamos a sustituir. Entonces, en vez de enésimo término, anotamos el dato que habíamos anotado, 64 sobre 2187. R para nosotros vale 2/3, número de términos 9 menos 1. Restamos, lo primero que hacemos es restar este exponente. 9 menos 1 es 8, entonces 2/3 elevado a la octava potencia. Copiamos en el numerador tal como está y en el denominador aplicamos lo que es la potencia. 2 elevado a la octava es 256. 3 elevado a la octava es 6561. Ahora, como tenemos aquí una fracción compleja, entonces lo que hacemos es multiplicar extremo con extremo. Aquí anotamos como factores simplemente 64 por 6561. Y multiplicamos medios con medios. De la misma forma anotamos como factores. ¿Esto para qué? Para que me pueda facilitar en la simplificación de estos números. Por ejemplo, 64 con 256 son múltiplos, o sea, 256 es múltiplo de 64, entonces nosotros lo que podemos hacer en este caso es simplificar. La 64 parte de 64 es 1, y de 256, la 64 parte es 4. Entonces en este caso, esto es 4. Y de la misma forma, 6561 es múltiplo de 2187. Entonces sacamos o simplificamos la 2187 parte de 2187 es 1. Y de 6561 la 2187 parte es 3. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir simplificando y luego multiplicamos. 1 por 3 será 3 y 1 por 4 es 4. Entonces, el primer término de esta progresión es 3 cuartos. Entonces, de esa forma hemos ido encontrando lo que es el primer término de este ejercicio. Continuamos. Ahora vayamos a ver otro ejercicio. En este caso nos piden encontrar la suma de los 7 primeros términos de esta nuestra progresión geométrica. 12, 4, un entero, un tercio. Lo que nos está pidiendo es encontrar la suma de los 7 primeros términos. Para ello utilizamos esta fórmula de la suma de n términos. Entonces, según esta fórmula, debemos ir anotando lo que son los datos. S sub n es la incógnita. T sub n, según nuestra progresión, no tenemos. Entonces, de la misma forma es una incógnita. R podemos encontrar restando, ¿no? Perdón, en este caso dividiendo esta cantidad a la cantidad anterior. Entonces, dividimos 4 entre 12. 4 entre 12 para poder encontrar la razón. En este caso simplificamos la cuarta parte será 1 y aquí la cuarta parte será 3. Entonces, la razón en este caso es un tercio. Entonces, vamos anotando lo que es la razón, un tercio. Ahora, ya tenemos la razón. Primer término. En este caso, el primer término de nuestra progresión es 12. Podemos anotar ese valor 12. Muy bien. Ya teniendo los datos, lo primero que debo encontrar es el enésimo término. Entonces anotamos lo que es la fórmula del enésimo término. Aquí tenemos ya anotado lo que es la fórmula del enésimo término.
Tenemos el primer término, la razón, número de términos. Entonces podemos sustituir esos datos. El primer término es 12, la razón es 1/3, número de términos es 7, porque en este caso me está pidiendo allá la suma de los 7 primeros términos. Entonces n, que es número de términos 7 menos 1. Restamos 7 menos 1 es 6. Luego aplicamos lo que son las potencias. 1 a la sexta es 1, 3 a la sexta es 729. En este caso podemos ir simplificando. La tercera parte de 12, es 4. Y la tercera parte de 729 es 243. Entonces, el enésimo término, en este caso, es 4 sobre 243. Entonces, ahí tenemos el enésimo término. Ahora, ya teniendo este enésimo término, podemos nosotros anotar aquí nuestros datos. Entonces, aquí anotamos 4 sobre 243. 243 avos. Muy bien. Ya teniendo ese dato, podemos ir a aplicar en la fórmula de la suma de términos. Muy bien. Sustituimos los datos. Sustituyendo los datos, tenemos aquí. Muy bien. Sustituimos los datos. En vez de enésimo término, 4 sobre 243. La razón vale 1/3. Entonces, por 1/3 menos el primer término, que es 12. Todo sobre R, que es la razón 1/3 menos 1. Muy bien. Multiplicamos primero. 4 por 1, 4. 243 por 3 es 729. Todo menos 12. Lo primero que hacemos es trabajar esa multiplicación. Continuamos. Ahora lo que hacemos es sacar el común denominador. Trabajamos con común denominador aquí. El común denominador en la resta de esta fracción con este entero será 729. 729 entre 729, 1 por 4 es 4. Anotamos menos 729 entre 1, 729 por 12 es 8748. De la misma forma trabajamos en el denominador. En este caso 3 será el común denominador. 3 entre 3 a 1 por 1 es 1 menos 3 entre 1 por 1, 3. Muy bien. Después de eso, lo que hacemos es restar 4 menos 8748 es 8744. En este caso es negativo sobre 729. De la misma forma, 1 menos 3 es menos 2. Posteriormente, dividimos menos entre menos, se convierte en positivo la fracción. Como es una fracción compleja, de la misma forma que en el anterior ejercicio, multiplicamos extremos con extremos y medios con medios, anotamos como factores. Simplificando en este caso, podemos ir simplificando. La mitad de 8744 es 4372. Simplificamos aquí la mitad, es 1. Ahora aquí la tercera parte es 1. Y la tercera parte de 729 es 243. Multiplicando en el numerador es 4372 por 1 será la misma cantidad. Y en el denominador 243 por 1 será 243. De tal forma hemos encontrado aquí la suma de los 7 primeros términos. Había sido 4372 sobre 243. Entonces, de esa forma hemos llegado a aplicar lo que son algunas fórmulas de las progresiones geométricas en la solución de estos ejercicios. Será hasta otra oportunidad. Gracias, estudiantes.